con el cual pretendo introducir este tema. El tema de hoy es el Evangelio y su galardón. Hace un tiempo compartía un pastor reconocido, el pastor Paul Washer, compartía en una de sus prédicas que hubo una vez que un joven se le acercaba luego de una predicación y le decía muy apasionadamente y feliz: Pastor Paul, es verdad lo que usted dice, el Evangelio es lo mejor que nosotros tenemos. Lo que el pastor Paul Washer le responde: joven, fue un joven por cierto, el Evangelio no es lo mejor que nosotros tenemos, el Evangelio es lo único que nosotros tenemos. Y esa afirmación me llevó a reflexionar en ese momento y me acordaba de ella en estos días, porque entender el Evangelio es entender que nuestra vida es el Evangelio, que ya no somos de nosotros. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, miramos, como dicen las Escrituras, que el poder de Dios se manifiesta en el Evangelio para salvación de todos, tanto de judíos como de griegos y de todos. Nosotros entendemos a través del Evangelio que somos personas pecadoras, que naturalmente no somos buenos, que no merecemos de Dios absolutamente nada, que todo lo que tenemos, incluso su provisión hacia nosotros, es parte de su gracia y de su misericordia. Cuando nosotros miramos el Evangelio, entendemos nuestra maldad y entendemos que esa maldad amerita un castigo, pero en Jesús, en la cruz, en esa tortura y en esa crucifixión, vemos que Él paga sin pecar por los pecados que yo cometí. Que colocando mi fe en Jesucristo y declarando con mi mente, con mi boca y con mi ser que Jesús es mi Señor, entonces yo puedo hacer uso de esa cruz para el perdón de mis pecados. Y luego que eso pasa por medio del Espíritu Santo, que abre nuestros ojos y quita nuestra venda para mirar nuestro pecado y la necesidad que tenemos de la cruz, vamos a mirar cómo nuestra vida ahora se dirige en dirección de la gloria de Dios. Que así como ese Dios invisible del que se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis, ahora se hace visible a través de su Hijo Jesucristo. Y luego nos dice la misma palabra que nosotros debemos, y de hecho cuando llegamos a la fe, debemos modelar a un Cristo santo y a un Cristo puro. Y vemos que la llenura del Espíritu Santo no solo se manifiesta en grandes prodigios y señales, sino que también se manifiesta en una familia que glorifica a Dios, en una conducta que glorifica a Dios. Pero no solamente dentro del seno de nosotros mismos, nosotros vamos a mirar que cuando entendemos el Evangelio a una profundidad muy leve, porque no nos va a alcanzar la vida para entenderlo totalmente, miramos que es un compromiso que nosotros también asumimos con Dios de predicar ese Evangelio y compartirlo con las personas que no conozcan de Dios. Y miramos que si el Evangelio es lo más importante que yo tengo en la vida, o mejor dicho, es lo único que tengo de valor en mi vida, entonces voy a vivir para el Evangelio. Voy a respirar para el Evangelio, para glorificar a Dios y para adorarlo por lo que Él hizo. Y esta era precisamente la mentalidad que había en los apóstoles en este capítulo 5 de Hechos. Yo se los voy a leer y luego contextualizar un poco. Dice el versículo 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, otras traducciones dicen envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo:
vayan y puesto en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21 en su parte A dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Alguien recuerda por qué el sumo sacerdote se levantó en celos y todos los que estaban con él? Recuerden que el versículo anterior, puede leer el 16, puede leer desde el 14 al 16, a causa de la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles y de las manifestaciones que el Señor estaba haciendo a través de ellos, dice el 14 al 16, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nosotros miramos en ese mensaje que todas esas cosas ocurrían para demostrar, en primer lugar, que el reino de los cielos había llegado a esta tierra por medio de Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús, que es Dios, había resucitado al tercer día. Y aunque había ascendido a los cielos, su iglesia quedaba en esta tierra como embajadores para seguir haciendo la labor de predicar el Evangelio. Y nosotros vamos a mirar que pasan 4 cosas esenciales en este pequeño episodio bíblico que nosotros vamos a analizar. Que aunque son 4 escenarios, realmente son dos acciones que pasan. En primer lugar, nosotros miramos que el trabajo de la evangelización que estaban realizando los apóstoles recibió bastante oposición. Versículo 17. Los sacerdotes y los saduceos se levantaron en envidia para apresar a los apóstoles. En segundo lugar, vemos que lo hacen, que no solamente tuvieron celos o envidia a causa de lo que hicieron, sino que también ellos habían sido apresados por el sumo sacerdote y los saduceos. Pero en tercer lugar, miramos que Dios envía un ángel para que en la noche abrieran las puertas de la cárcel y los sacara de allí. Y este ángel no solamente fue enviado para sacar a los apóstoles de allí, sino también para animarles y mandarles a que siguieran haciendo la obra que estaban realizando. No son los 4 escenarios, pero realmente ocurren 2. El primero, hay un trabajo evangelístico de parte de los apóstoles, el cual recibe oposición y recibe de alguna manera acciones malas del mundo hacia ellos. Y en segundo lugar, miramos cómo la mano de Dios actúa en beneficio de su pueblo y de su iglesia. Así que en eso, precisamente en eso, es en donde nos vamos a enfocar. Los apóstoles, mis amados hermanos, no fueron arrestados como en capítulos anteriores fueron arrestados Pedro y Juan. No fueron arrestados, que por cierto ya estaban dentro de los apóstoles, como en esa vez no fueron arrestados en una cárcel, digamos que para religiosos. Ellos fueron arrestados en una cárcel pública. Fíjense lo que dice el versículo 18. Los pusieron en la cárcel pública, lo que quiere decir que a estos, a causa del Evangelio, los metieron presos junto a asesinos, junto a delincuentes, junto a ladrones, personas con mucha maldad. En segundo lugar, nosotros miramos que el Evangelio de Dios no siempre va a causar buenas reacciones. Mis amados hermanos, pongan mucha atención a lo que le voy a decir y oremos al Señor para poder entenderlo y no malinterpretarlo. Compartir el Evangelio para este mundo no será una razón de prestigio para nosotros. Compartir el Evangelio no nos va a hacer popularmente prestigiosos, pues el Evangelio, como bien lo hemos dicho, expone el pecado que hay en nosotros y resalta la indispensable necesidad que tenemos de un Redentor.
Y hay solamente dos opciones cuando nosotros predicamos el Evangelio de la Biblia. O la persona se arrepiente y se convierte al Señor, o la persona se molesta y o se va del lugar o se levanta en tu contra. Solamente esas dos. No existe un punto medio para la predicación del Evangelio. O eres algo o no lo eres. No hay forma de que a través del mensaje de la cruz pueda yo, por el mundo, ser respetado, prestigiado, a menos que altere la esencia misma del Evangelio. Yo no puedo esperar, por medio de la predicación del Evangelio, caerle bien a todos y encajar en toda una sociedad, porque nosotros sabemos que la obra salvífica, que la obra de arrepentimiento, aunque Dios nos usa como instrumento, la hace el Espíritu de Dios. Y que Dios ha de usarnos para que nosotros prediquemos el Evangelio. Que cuando una persona se convierte al Señor, no es porque mi mensaje fue eficiente y eficaz, sino porque el Espíritu Santo obró en esa persona para su salvación. Amén. Yo vengo a ser un instrumento en las manos del Señor. Estos primeros cristianos se enfrentaban a una comunidad que estaba dispuesta a matarlos a causa de su mensaje. Y ellos entendían eso. De hecho, es inocente pensar que a causa de esto ellos en diversos momentos quizás no hayan sentido temor, no hayan sentido miedo de predicar la palabra de Dios. Es inocente pensar que ellos no hayan tenido algún tipo de miedo en algunos escenarios y aún así estos no se callaban. No hay prestigio en el mundo por causa de la predicación del Evangelio. Para aquellos que son del Señor es y será siempre el mejor mensaje existente, pero para los que no, será el peor mensaje expuesto. Así que esto debe llevarnos a reflexionar en varias cosas. En primer lugar, entender, amada iglesia, que si hoy nosotros hemos entendido, valga la redundancia, el mensaje del Evangelio, es porque el milagro de la salvación sucedió en mi vida. Dios abrió mis ojos, me mostró mi pecado, me mostró la necesidad que yo tengo de Él y me llevó al arrepentimiento. Si nosotros queremos visualizar un milagro de Dios, mira tu propia conversión. Cómo Dios ha tratado contigo. No es producto de tu intelecto o de mi intelecto. Es producto de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es en primer lugar. Ahora bien, en segundo lugar, nosotros debemos a través de este contexto reflexionar y pensar cuáles son nuestros mayores temores a la hora de predicar el Evangelio. Para los jóvenes, ¿será que pierdo popularidad si comparto de la fe en la que he creído? ¿Será que pierdo el respeto para todos con mis vecinos si comparto de la fe en la que he creído? ¿Será que alguien quizás me agreda, quizás me amenace, quizás me persiga, quizás me haga daño a causa de la predicación del Evangelio? Hay dos razones por las que un cristiano no predica el Evangelio. Y el primero es que no ha entendido el Evangelio, no ha creído en el Señor. Pero el segundo quizás puede ser una lluvia de temores que quizás no estamos entregando al Señor. Pero mis amados hermanos, el camino de la salvación, la Biblia lo menciona como un camino angosto, como un camino difícil. Nosotros, si hemos creído en Dios, debemos entender que ya no somos de este mundo. Y eso hace énfasis en dos cosas. Primero,
que ya no somos, digamos, que ciudadanos de este mundo. Y segundo, que no le pertenecemos a este mundo. ¿Sí? La preposición de puede indicar un lugar. Él es de Venezuela, él es de Argentina, él es de Ecuador, él es de Anzoátegui. Pero también puede indicar una posesión. Ese termo es de Jesús, esa silla es de la iglesia, ese videobin es de la iglesia, una posesión. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, en primer lugar indica que ya nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos de los cielos, del reino de Dios, ¿sí? Hijos de Dios. Pedro lo dice, ¿no? Conciudadanos del cielo, sacerdotes. Pablo lo dice, embajadores de Cristo Jesús. Pero en segundo lugar es que no le pertenecemos a este mundo. Así que mi enfoque de vida debo totalmente someterlo a la verdad del Evangelio. ¿Cómo responde esto al Evangelio? Yo les voy a contar una anécdota que pasó ayer. Eso pasó rápido. Eso no pasa mucho, pero ayer en la mañana yo estaba como melancólico. Y entonces le envié mensajes a mi mamá, le envié mensajes a mis hermanos, que los amaba y eso. Ellos lo aprecian mucho porque no es muy frecuente. Paola siempre me está, escríbelo a tu mamá, escríbelo a tus hermanos, escríbelo. Y estamos en eso, pero yo estaba melancólico y me preguntaba, ¿qué tiene que ver esto que yo estoy sintiendo con el Evangelio del Señor? Y la verdad es, mis hermanos, que Dios no salvó a islas. Dios no salvó, por cierto, también sentí el deseo de escribirle al pastor Renzo, pero a él tenía que escribirle un testamento. Y dije, bueno, será en otra oportunidad, porque tenía muchas cosas que escribirle. Pero el hecho es que Dios no salvó a islas, salvó a hermanos, a una familia que se ama, que debe amarse, que debe cuidarse, que debe protegerse. En fin, ese paréntesis es que al final, cuando tú entiendes lo que es el Evangelio, entiendes que todo lo que haces se mueve por el Evangelio. Que la excelencia de tu trabajo es a causa de lo que dice la palabra acerca del mismo, y es que tú debes hacerlo como para el Señor. Que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Que los hijos deben honrar a sus padres. Y miramos que dentro del contenido del Evangelio, nuestra vida no es que nos excluye del dolor o la dificultad o la prueba, sino que nos enseña a caminar sobre ella. Todo tiene que ver con el Evangelio, pero no es nada más para recibir, sino también para dar. Y los apóstoles mostraban esto al predicar el mensaje, aún en un escenario antagónico. Mis hermanos, ¿a dónde estaban yendo los apóstoles a predicar el Evangelio? Al mismísimo templo de Jerusalén, la central de los judíos. Y para ser más específicos, al pórtico de Salomón, que era el punto focal del templo. A ese lugar donde seguro te encuentras oposición, allí van ellos a compartir el Evangelio. Y eso es lo que podemos llamar, qué agresividad de fe. Qué agresividad, qué valentía. Pero al final miramos que es un llamado que tenemos todos de predicar el Evangelio, no pensando o temiendo al desprecio o a la falta de prestigio. Nuestro prestigio, mis amados hermanos, está en los cielos. Y más adelante vamos a mirar eso. Pero si pensamos que el Evangelio es un camino que solamente se vive un domingo, quizás un martes, o asistiendo solamente a algunas actividades sin compartir de él para quienes no conocen, creo que debemos sumergirnos en oración y sumergirnos en las Escrituras para mirar que eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo, y quiero que miren este escenario, nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la tortura y a la cruz para que nosotros podamos ser salvos por su gracia y para su gloria. Hubo un camino de sufrimiento para aquel que es y siempre ha sido Dios. En segundo lugar, miramos que los apóstoles del Señor, en este mismo pasaje y más adelante y antes incluso,
Los apóstoles del Señor y sus seguidores se enfrentaron a la muerte al compartir las profundidades del mensaje que nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Y todos ellos fueron muertos de forma violenta, algunos decapitados, otros crucificados boca abajo, como es el caso de Pedro. Otros fueron, creo que quemados. Esteban fue apedreado, uno de los diáconos. El futuro de ellos, o la muerte de ellos, no fue no solamente de los apóstoles. Tenemos el caso de Santiago, que bueno, básicamente fue un apóstol también, pero no en principio de los 12. Miramos que también tuvo una muerte violenta a causa de la fe. Y si quieren algo más reciente, mis hermanos, levante la mano, por favor, los que tienen Biblia, los que trajeron su Biblia. Todos, ¿verdad? Traemos la Biblia. Para que nosotros tuviéramos ese libro en las manos, muchas personas murieron quemadas, porque decidieron exponer o compartir el mensaje con la comunidad. Y miramos que el camino del Evangelio no es sencillo, es un camino difícil. Vamos a sufrir oposición, y se los digo porque tenemos que estar claros a lo que nos vamos a enfrentar y entender que la oposición no es antinatural cuando se habla del Evangelio, sino que más bien al contrario, es lo natural que el mundo se oponga, pues el mundo no quiere que Dios, que el Evangelio de la cruz se predique. Ahora repito mi pregunta: ¿cuáles son nuestros mayores temores o preocupaciones a la hora de predicar el Evangelio? Porque déjenme decirle algo, mis hermanos y amigos, esos temores no deben ser tomados a la ligera. Yo no puedo decir, arrepiéntanse por los temores, porque yo también los tengo. Pero ¿sabe una cosa? Hay un antídoto para esos temores y preocupaciones. Yo los voy a invitar a que se enfoquen. Yo lo voy a leer, pero a que se enfoque a leer el versículo 19 y 20. En medio de la persecución, en medio de esa presión, en medio de la prueba, dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan y pónganse en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de vida. Mis hermanos, ante el temor que pudo haberse colado en la fila de los apóstoles, Dios de forma sobrenatural intervino enviando a un ángel. Y este ángel tenía dos tareas: no solamente abrir las puertas de la cárcel, sino también de animar a los apóstoles a que continuaran. Cualquiera puede pensar: acabo de ser apresado a causa del Evangelio, debo guardarme un rato. Eso fue lo que le dijo el ángel a los apóstoles. No, de una vez vayan al templo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Versículo 21, parte A, directo al templo. Y en la mañana, yo creo que los sumos sacerdotes todavía estaban durmiendo, se fueron y empezaron a predicar el Evangelio. En primer lugar, el ángel deja libre a los apóstoles. Y esto nos debe enseñar una cosa, mis hermanos. Nosotros vamos a tener problemas en la vida. Vamos a tener pruebas en nuestra vida. Algunas pruebas directamente para nosotras y otras vendrán a causa del Evangelio. Pero si algo entendemos es que a Dios nunca jamás le va a pesar el pulso para enviar a sus ángeles a que nos guarden, a que nos protejan, a que nos dirijan y a que nos orienten. Amén. Y en segundo lugar, el ángel les da instrucciones a los apóstoles. Le dice que deben seguir predicando. Y esto debe enseñarnos una cosa: aunque haya oposición en contra del Evangelio, la obra no se detiene. Y yo les voy a hacer algunas preguntas para respuesta interna.
Mis amados hermanos, ¿qué edad tiene la iglesia del Señor? Aproximadamente 2000 años, aproximadamente, poco menos quizás. Pregunto, ¿en estos 2000 años ha prevalecido la iglesia? ¿Ha sobrevivido la iglesia en estos 2000 años? ¿Ha sobrevivido persecución, guerra, asesinato, martirio? ¿Ha resistido la iglesia? El testimonio lo tenemos incluso nosotros mismos. ¿Y por qué creen ustedes que es así? ¿Porque nosotros somos buenos cristianos? No. La iglesia ha prevalecido y prevalecerá porque el poder de Dios la ha sostenido y se ha manifestado una y otra vez para guardar a su pueblo, para guardar a su cuerpo. Así que si hay temor en mi vida, si hay temor en los hijos de Dios, yo debo entender que aquel que es alfa, omega, principio, fin, aquel que es todopoderoso, que sostiene todas las cosas, que creó todas las cosas, nunca, pero nunca jamás le va a temblar el pulso para enviar a sus ángeles, para protegernos, para proveernos, para sostenernos, pues todo esto que nosotros hacemos aquí es para su gloria y para su honra, y Dios honra su propio ser, y nosotros vamos a prevalecer hasta que Cristo venga y vamos a reinar eternamente con el Dios de gloria, y nadie podrá detener a la iglesia. El Dios que nosotros tenemos, mis amados hermanos, es excelso, es grande, es poderoso. Yo quiero invitarles ahora a que ubiquen el versículo 41 de este mismo capítulo, solamente como a manera de paréntesis. ¿Cuál creen ustedes que luego fue la actitud de los apóstoles en medio de la persecución? Se los leo y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ahí es donde uno como joven dice: ¿qué nivel? ¿Qué nivel de fe? Que mientras te torturan, porque es fácil decir, leerlo, es sencillo, mis hermanos, pero tratar de entender lo que eso significa no es tan sencillo, porque estamos hablando de que eran apresados en las peores cárceles que han existido en la historia, y posiblemente eran torturados, y salir feliz y gozoso de una situación así solamente se puede lograr bajo la llenura del Espíritu Santo, no en mérito personal. Pero ahora también quiero invitarles a buscar, y aquí viene una promesa de Dios para que veamos que esto no es nuevo para ellos. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, y cuando lo vayan consiguiendo me dicen amén. Con esto ya vamos terminando, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera: bienaventurado, dichoso, afortunados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. En ese momento, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mis hermanos, ¿dónde está nuestro galardón? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? En los cielos, en la eternidad. Todo es finito, todo lo creado por Dios. Los hijos en algún momento se van, se casan y se van. Los padres también parten a veces temprano, otras veces tarde, pero parten, algunos a la presencia de Dios. La riqueza se desvanece de un momento a otro, pero el Evangelio, la esperanza de salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, eso no te lo quita nadie. Y como lo dijo Juan Carlos en la mañana,
ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada, ni nadie, ni ángel, ni principado, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos quitará esta esperanza, porque esta esperanza, como dice el apóstol Pedro, es viva y eficaz. No, esa es la palabra de Dios. Esta esperanza es incorruptible, inmarchitable, inaccesible. Nadie la puede alterar. Por eso el Evangelio es lo único que tenemos, porque es lo único que no perece y que no se contamina. Y nosotros debemos reflexionar en el tesoro que ha sido entregado por medio del Hijo de Dios a nosotros. Mis amados hermanos y amigos, el Evangelio es lo único que tenemos. Evitemos creer que por causa del Evangelio vamos a tener reconocimiento del árbol, vamos a tener prestigio. La gente nos va a, de alguna manera, adorar por ser evangélicos. No es lo natural. El Evangelio es contrario al mundo y por esto seremos maltratados, tomados como locos, desprestigiados, odiados, incluso hasta asesinados. Aún así, el Hijo de Dios siempre debe estar dispuesto a compartir acerca de la buena noticia de salvación. Y recuerden, en primer lugar, compartir de la fe es una tarea asignada por Dios. Y siempre piense esto: Cristo vino al mundo y tomó a 12 discípulos. Esos 12 discípulos, a su vez, más adelante tomaron a otros discípulos. Y esos otros discípulos tomaron a otros. Y por medio de Cristo, de los apóstoles y de los que siguieron después de ellos, nosotros estamos en este lugar. Porque hermanos comprometidos con compartir el Evangelio hicieron su trabajo. ¿Usted recuerda quién le predicó por primera vez? Después lo instó a convertirse. Yo sí lo recuerdo. Bueno, es mi esposa. Pero en ese momento yo no la conocía. Ella llegó a un lugar a predicarle a otra persona y resulta que la voluntad de Dios era que fuera yo. Pero ¿qué hubiese pasado si ella no hubiese ido a ese hospital a predicarle a esa persona? ¿Cómo yo llegaba a los caminos del Señor? ¿Qué hubiese pasado si la persona que te predicó a ti no hubiese ido a ese lugar, o no hubiese estado en ese momento allí? Ahora, mis hermanos, ¿qué pasará con aquellos a los que nosotros estamos llamados a predicarles, a compartir del Evangelio? A veces nos ocupamos tanto en las pruebas y en las dificultades, y eso no se critica. A veces duelen las pruebas mucho. Nos olvidamos de la misión. Nos olvidamos del compromiso que tenemos con el Señor. Nos olvidamos de ese gozo que mostramos al principio de nuestra conversión, de esa actividad con sed, de esa actividad que teníamos, que en todos lados queríamos estar para predicar el Evangelio. Y mis hermanos, no los estoy juzgando por eso. A mí me pasa también. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y la Biblia dice aquí mismo en este pasaje que de nuestros problemas nos guardará Él. Y dice en otros pasajes, de los favoritos de todos nosotros, que tú solamente, tu trabajo es enfocarte en el reino de Dios. Esa es tu función. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Entonces debemos
asumir el compromiso que tenemos con el Señor. Debemos asumirlo con responsabilidad. Esta iglesia ha creado casas de gracia, hogares, para hacer la obra evangelística. ¿Cómo está nuestra actividad en las casas de gracia? ¿Solamente asistimos? O primero preguntamos, ¿asistimos a ellas? ¿Qué hacemos allí? ¿A cuántas personas llevamos? ¿A cuántos vecinos hemos llevado? ¿Compañeros de trabajo? ¿A cuántos? Si hemos estado 48 años ya como iglesia aquí, eso demuestra la fidelidad de Dios. Pero también demuestra cómo Dios ha usado a muchos hermanos, incluso a ellos, muchos están presentes aquí, que tienen años sirviendo al Señor, cómo Dios les ha usado para que otros vengan. Bueno, el trabajo no termina con la prueba. El trabajo no termina con las dificultades. Es más, quiere que le diga algo, según la Biblia. Si nosotros miramos la Biblia, vemos que los problemas que suceden en nuestra vida le dan poder a la obra de Dios. Y que al final, como Pablo, vamos a mirar que el poder de Dios se va a reflejar en nuestra debilidad, se va a resaltar, se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Pero ¿qué pasa si creemos que somos fuertes? Si creemos que estamos bien, si creemos que estamos cómodos, si pensamos que no tenemos debilidades. ¿Ustedes creen que el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida teniendo ese tipo de pensamiento? Como Juan Carlos también lo decía en la mañana, el orgullo en nuestra vida. Mis hermanos, mire a su alrededor, todavía hay asientos que llenar. Y si se llena este lugar, Dios va a proveer de otros lugares más amplios para que su nombre sea glorificado. Pero no pensemos que el trabajo arduo de la evangelización es solamente para los apóstoles, es solamente para los evangelistas, es solamente para los líderes. No, el ministerio de la reconciliación es para todos. Y nosotros necesitamos ponerlo en marcha. Lo necesitamos. En serio. Piense siempre esto y nunca lo olvide. Hay personas allá afuera sufriendo de ansiedad, de depresión, a causa de su orgullo y de su pecado. Y Dios ha decidido en su gracia usarte a ti, usarme a mí, para llevar el mensaje a esas personas. Entonces no seamos como Jonás, porque nos va a tragar un pez. No seamos como Jonás. Amén. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor?